Antes de que los reinos pronunciaran su nombre con respeto y temor, antes de que sus hazañas quedaran grabadas como leyendas inmortales, existió un tiempo en el que los 7 pecados capitales no eran más que un grupo disperso de guerreros rotos, marcados por tragedias, traiciones y derrotas que los perseguían como sombras imposibles de apartar. Sus vidas, aún separadas, estaban tejidas por un destino que se desarrollaba lentamente, como si el propio mundo hubiera decidido reunir a quienes cargarían sobre sus hombros el peso de una historia que cambiaría Vitania para siempre. En aquellos días oscuros, Meliodas vagaba sin rumbo, cargando un pasado del que no podía huir, la caída del clan demonio, la pérdida repetida de Elizabeth y la sospecha constante de quienes lo observaban, incapaces de comprender que aquel joven, aparentemente despreocupado, ocultaba una tormenta interior capaz de destruir civilizaciones enteras. Aún así había en su mirada una chispa de compasión que lo diferenciaba de cualquier demonio, una chispa que lo llevó a intervenir cuando otros sufrían injusticias. Fue así como comenzó a cruzarse con individuos que, como él, luchaban contra su propio destino. El primero fue Van, el ladrón inmortal, cuyo corazón estaba atrapado entre el dolor de perder a quien amó y el deseo de desafiar al mundo para recuperarla. Su vida había sido una sucesión de heridas abiertas, de rechazo y soledad, hasta que encontró en Meliodas a un rival, un amigo y finalmente un hermano. Más tarde apareció Diane, la gigante exiliada, que buscaba un lugar donde no fuera vista solo como un arma. Su fuerza titánica era rivalizada únicamente por su corazón noble, uno que deseaba proteger incluso cuando el mundo la trataba como una amenaza. King llegó después, disfrazado de desconfianza y arrepentimiento, cargando la culpa de no haber protegido su hogar y a la persona que más quería. Su camino se cruzó con el de los demás, no por convicción, sino por necesidad, pero pronto encontró en ellos una razón para sostener su corona de rey de las hadas con verdadera dignidad. Gauder se unió como un misterio viviente, una marioneta sin emociones que buscaba comprender qué significaba ser sin que su creador lo definiera. Sus actos, muchas veces incomprendidos, afectaron profundamente al grupo y recordaron que incluso entre héroes existían grietas difíciles de sanar. Merlin llegó como la hechicera, cuya sabiduría lo sabía todo, pero cuya soledad lo abarcaba todo también. Detrás de su sonrisa segura se escondía una niña rota por 2 clanes que la querían poseer, no comprender, y que vio en los pecados no un ejército, sino un lugar donde su mente pudiera descansar sin ser temida. Skeiner fue el último en integrarse, un hombre condenado por un poder que lo convertía en un monstruo de orgullo durante el día y en un ser tembloroso y solitario durante la noche. Su tragedia personal resonó con cada integrante del grupo, que lo aceptó no por su fuerza, sino por su corazón humilde. Cada uno de ellos cargaba una historia marcada por el dolor, y aún así, encontraron en Meliodas una razón para intentarlo una vez más, para criar que, incluso con sus pecados, podían hacer del mundo un lugar mejor. Pero el nacimiento de los 7 pecados no ocurrió en tiempos de paz, sino durante una crisis que amenazaba con derrumbar el reino entero de Leones. Un enemigo movía los hilos desde las sombras, manipulando reyes, generando guerras y sembrando caos en cada rincón del continente. La Santa Orden de los Caballeros se había corrompido, dividida entre la ambición y la desesperación, hasta el punto en que los reinos habían perdido la capacidad de distinguir justicia de tiranía. Fue Meliodas quien propuso reunir a estos 7 guerreros, no por sus habilidades, sino porque cada uno representaba un pecado que, bien controlado, podía convertirse en una virtud capaz de salvaguardar el equilibrio del mundo. Aunque el reino los llamó criminales, aunque fueron perseguidos por aquellos a quienes querían proteger, ellos permanecieron unidos por un lazo que iba más allá de la lealtad, la certeza de que juntos podían enfrentar lo que el mundo les arrojara. Sin embargo, no hubo gloria inmediata. Su primer gran misión terminó en desastre, acusados injustamente de traición y obligados a dispersarse por años, viviendo en las sombras, mientras el reino se hundía lentamente en la oscuridad. Cada uno enfrentó demonios propios, batallas personales que los fortalecieron y los quebraron al mismo tiempo. Cuando finalmente se reunieron, lo hicieron no solo para limpiar su nombre, sino porque sabían que la amenaza que se aproximaba superaba cualquier rencor, cualquier pecado y cualquier miedo. La guerra contra los mandamientos, las revelaciones sobre Meliodas, las pérdidas dolorosas y los sacrificios que casi los destruyeron se convirtieron en el fuego que templó su leyenda. En sus batallas,
El mundo comprendió que no eran monstruos, sino los únicos capaces de resistir el caos que se avecinaba. Se convirtieron en protectores, no porque el reino se los pidiera, sino porque ellos mismos lo eligieron. Cuando finalmente estuvieron completos, ya no eran 7 pecadores, sino 7 pilares capaces de desafiar al destino. Su historia estaba marcada por heridas profundas, por pasados trágicos y por un futuro incierto, pero también por la certeza de que, incluso con sus fallas, habían encontrado un hogar unos en otros. Los 7 pecados capitales no cambiaron la historia solo por su fuerza, sino porque demostraron que incluso aquellos considerados imperfectos podían convertirse en héroes. Y así, entre batallas que estremecieron el continente, entre sacrificios que quedaron grabados en la memoria del mundo y entre lágrimas que nunca fueron olvidadas, nació la verdadera leyenda, la de un grupo que desafió reyes, dioses y demonios y que con cada paso demostró que la gloria no se encuentra en la perfección, sino en la capacidad de levantarse después de cada caída.